Y si todo lo que te contaron sobre la ciudad perdida de los incas fuera apenas una verdad a medias, un relato conveniente que esconde algo mucho más profundo, algo que no debía sobrevivir al olvido. Y si el silencio de siglos no fue casualidad, sino protección. Existe en los Andes un lugar que desafía el tiempo y la lógica, un lugar que permaneció oculto durante generaciones completas, no porque estuviera perdido, sino porque alguien decidió que así debía ser. La niebla envuelve las montañas, como un velo, entre dos mundos. Allí, suspendida, entre cielo y precipicio, se encuentra una ciudad, que los conquistadores españoles nunca vieron, que las crónicas oficiales nunca mencionaron, que los mapas coloniales jamás registraron. Machu Picchu, la llaman ahora. Pero ese nombre es moderno, una etiqueta puesta por quienes no conocían su verdadero nombre, su verdadera función, su verdadero secreto. Cuando Aaron Benham llegó a ese lugar en 1911, creyó haber descubierto algo perdido. Pero los campesinos locales siempre supieron que estaba ahí. Las familias andinas la conocían, la habitaban parcialmente, guardaban su silencio. ¿Por qué no se lo dijeron antes a nadie? ¿Por qué ese conocimiento se mantuvo en las sombras, transmitido en susurros, protegido como un secreto sagrado? Hay ciudades que desaparecen por guerras, por catástrofes, por abandono forzado. Pero Machu Picchu desapareció de una manera distinta, desapareció de la historia oficial, mientras seguía existiendo físicamente, como si hubiera sido borrada, deliberadamente, del registro humano. Los españoles arrasaron templos, saquearon palacios, destruyeron cada símbolo del poder inca que encontraron. Sin embargo, esta ciudad permaneció intacta, invisible a los ojos de los conquistadores, preservada en su totalidad. ¿Cómo es posible que algo tan monumental pasara desapercibido? Construida en el siglo XV, bajo el mandato de Pachacútec, uno de los gobernantes más poderosos y enigmáticos del Tahuantinsuyo, Machu Picchu no fue una ciudad común. No fue un centro administrativo, no fue una fortaleza militar, no fue un mercado bullicioso. Fue algo más íntimo, más sagrado, más reservado. Una residencia real, dicen algunos. Un santuario ceremonial, sugieren otros. Un observatorio astronómico, especulan quienes miran sus alineaciones con el Sol. Pero ninguna de estas explicaciones resuelve el enigma central: ¿por qué fue abandonada? Alrededor del siglo XVI, en plena conquista española, cuando el imperio inca se desmoronaba bajo el peso del acero y las enfermedades, Machu Picchu quedó vacía. No hay señales de batalla, no hay evidencia de saqueo, no hay restos que indiquen destrucción violenta. Simplemente, sus habitantes se fueron. O tal vez, nunca se fueron del todo. Tal vez, se transformaron en guardianes invisibles, en protectores de un secreto que aún no comprendemos. Las piedras de Machu Picchu encajan con una precisión milimétrica, sin argamasa, sin herramientas de metal, sin la tecnología que consideramos indispensable para semejante obra. Cada bloque fue tallado, transportado y colocado
con una exactitud que desafía nuestra comprensión. Los ingenieros modernos estudian esas paredes y no encuentran explicación lógica para su resistencia antisísmica, para su perfección geométrica, para su durabilidad a través de los siglos. ¿Quién les enseñó? ¿De dónde sacaron ese conocimiento? Existen leyendas que hablan de maestros constructores que no eran de este mundo, de seres que llegaron de las estrellas para enseñar a los incas los secretos de la piedra y el cosmos. Existen relatos que mencionan pasadizos ocultos, bajo la ciudad, cámaras selladas, que guardan algo, que no debe ser encontrado aún, túneles, que conectan con otros lugares sagrados, en una red invisible, que cubre los Andes, como un sistema nervioso, de energía antigua. En el año 2025, un equipo de arqueólogos utilizó tecnología de escaneo subterráneo y descubrió anomalías bajo el suelo de Machu Picchu, estructuras huecas, patrones geométricos, un posible pasadizo, sellado intencionalmente por los incas. Las imágenes mostraron muros rectilíneos y lo que parece ser una cámara al final de un corredor. Los científicos especulan que podría tratarse de la tumba de Pachacútec, el emperador, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. O tal vez es algo más, algo que los incas decidieron proteger a cualquier costo. La cosmovisión andina no separa el mundo material del espiritual. Para los incas, las montañas eran seres vivos, los ríos eran venas de la Pachamama, los templos eran puertas entre dimensiones. Machu Picchu no fue construida solo con piedra, fue construida con intención, con significado, con un propósito que trasciende lo físico. Cada edificio, cada plaza, cada fuente de agua, estaba alineada con las estrellas, con los solsticios, con las energías de la tierra. Y si el verdadero motivo de su ocultamiento no fue protegerla de los españoles, sino proteger a los españoles de lo que había dentro? ¿Y si Machu Picchu es un umbral, un punto de contacto, con algo que los incas conocían y respetaban, algo que los conquistadores no estaban preparados para comprender? Hay quienes sienten, al caminar por sus calles de piedra, una presencia, que no se explica con palabras, una vibración, que atraviesa el cuerpo, como un eco, de otra realidad. Los cronistas españoles escribieron obsesivamente sobre cada ciudad que conquistaron, cada templo que saquearon, cada riqueza que robaron. Pero de Machu Picchu no hay una sola mención. Ni un párrafo, ni una nota al margen, ni un rumor registrado. Es como si hubiera sido borrada de la percepción misma de los invasores, como si una fuerza invisible hubiera protegido su existencia del ojo extranjero. ¿Magia? ¿Estrategia? ¿O algo que va más allá de ambas? Cuando Harold Bingham publicó fotografías de Machu Picchu, en 1913, el mundo quedó asombrado. Pero los sabios andinos no se sorprendieron. Ellos sabían que el momento había llegado, que la ciudad había decidido revelarse, que su secreto debía comenzar a filtrarse lentamente hacia la conciencia global. Porque todo tiene su tiempo, y el tiempo de Machu Picchu recién comenzaba. Hoy, millones de personas visitan la ciudadela cada año. Toman fotografías, escuchan guías turísticos,
caminan por los mismos senderos que alguna vez recorrieron los sacerdotes incas. Pero pocos sienten lo que realmente late bajo esas piedras. Pocos perciben el misterio que aún respira en cada rincón, en cada sombra, en cada silencio, que se extiende cuando el último turista se va y la noche cubre la montaña. Esta es la historia que nunca te contaron. Esta es la búsqueda de una respuesta que quizás no tenga palabras. Esta es la invitación a mirar más allá de la versión oficial, más allá de la explicación arqueológica, más allá de lo que los ojos pueden ver. Porque la ciudad perdida de los incas nunca estuvo perdida. Siempre estuvo esperando. Esperando el momento correcto. Esperando a quienes estén listos para comprender. Para entender por qué una ciudad entera pudo permanecer oculta durante siglos, hay que retroceder mucho más allá de su abandono, hasta las raíces invisibles de un pueblo que jamás se pensó separado de la tierra, del cielo, ni de los otros mundos. No es solo la historia de una ciudad, es la historia de una forma de mirar la realidad, que fue casi borrada. Antes de que los europeos siquiera imaginaran estas cordilleras, los Andes ya eran un enorme código sagrado, leído por quienes sabían escuchar. Cada cumbre tenía un nombre, un carácter, una voluntad propia. Los incas no levantaban construcciones al azar, las sembraban, como si fueran extensiones de la montaña. Así nacieron los centros ceremoniales, las residencias reales, los observatorios del cielo. Y en ese tejido de lugares sagrados, en un punto exacto, donde las fuerzas parecían cruzarse, como hilos luminosos, se eligió levantar una ciudad aparte, reservada, casi secreta. Para comprender la lógica de esa elección, hay que entrar en la cosmovisión andina. El mundo no estaba dividido en materia y espíritu, como se piensa hoy, sino en niveles simultáneos de realidad. Había un mundo de arriba, donde habitaban los seres luminosos, un mundo de abajo, donde residían energías más densas, y un mundo del medio, donde caminaban los seres humanos. Pero esos tres planos no eran fronteras rígidas, sino corrientes que podían cruzarse en ciertos puntos. Las montañas, los manantiales, las cuevas profundas, eran percibidas como puertas. Las ciudades importantes no se construían tanto por estrategia militar, como por resonancia espiritual. Cusco, el ombligo del mundo. Ollantaytambo, la fortaleza que dialogaba con los valles. Pisac, la mirada que seguía el curso del río, como si vigilara un pensamiento que no debía romperse. Machu Picchu, en ese mapa invisible, ocupaba el lugar de un santuario escondido, un refugio elevado, donde el mundo del medio se acercaba peligrosamente al mundo de arriba. No era un lugar para cualquiera, sino para quienes estaban preparados. Se dice que en tiempos de Pachacútec, el gran transformador, el Tahuantinsuyo comenzó a expandirse, como un tejido vivo, que buscaba abarcarlo todo. Pero incluso en ese movimiento de dominio, había zonas que no se tocaban de la misma manera. Había espacios reservados al contacto con lo que no se debía perturbar. Machu Picchu habría nacido en ese contexto, como un territorio seleccionado, no solo por su belleza, sino por el tipo de silencio que lo rodeaba, por la forma en que las nubes se detenían,
por cómo el sol golpeaba las piedras, en momentos precisos del año. Las raíces culturales de este misterio también están hechas de historias que no aparecen en ningún libro. Cuentos transmitidos al calor del fuego, donde se habla de mensajeros que no venían de otras tierras, sino de otros tiempos. Ancianos que aseguraban que hay lugares donde el pasado y el futuro se tocan como dos manos que se rozan en la oscuridad. Para ellos, la ciudad perdida no era solo un recuerdo físico, sino un nodo, en el que se entrelazaban muchas versiones de la realidad. Un sitio donde algo muy antiguo podía seguir respirando, en secreto. Mientras tanto, en las alturas, los sacerdotes miraban el cielo, con una precisión que hoy se llamaría ciencia, y entonces se llamaba respeto. Observaban cómo el sol nacía, y se ocultaba, alineado con ciertas montañas, como las sombras dibujaban figuras invisibles, en los muros, como las estrellas se reunían en patrones, que repetían formas sagradas. Cada alineación era un mensaje, cada ciclo, un recordatorio. No se trataba solo de medir el tiempo, sino de escuchar, cuando un lugar estaba listo, para revelar algo, o, por el contrario, cuando debía replegarse, y callar. En esa cultura, lo más valioso, nunca se mostraba a simple vista. Lo esencial, se ocultaba bajo capas de símbolos. Un templo podía parecer un simple recinto de piedra, pero su verdadera función estaba escrita en la forma de sus ventanas, en la orientación de sus puertas, en la relación con el río cercano. Del mismo modo, una ciudad podía ser un centro de poder visible, con plazas y mercados, o podía ser una ciudad silenciosa, hecha para pocos, diseñada para que la mayoría de los ojos pasaran de largo, sin comprender su sentido. La historia oficial, que hoy se cuenta sobre la ciudad perdida, habla de un refugio real y de un santuario dedicado a dioses solares. Pero las raíces culturales insinúan algo más recóndito, la idea de que algunos lugares nacen ya destinados a desaparecer de la vista humana por un tiempo. Como si se cerraran, igual que se cierra un libro, después de leer un capítulo demasiado intenso. Los incas, que trabajaban con ciclos muy largos, podían aceptar que ciertos conocimientos debían sumergirse, como islas que se hunden, para volver a emerger, cuando el mundo esté preparado. En los pueblos, que habitan las laderas cercanas, todavía se mantiene un respeto extraño, por la ciudad en lo alto. No se habla de ella, con ligereza. Hay palabras que se evitan, detalles, que no se comparten con cualquiera. Es como si la memoria de ese ocultamiento siguiera activa, como si una parte de la población supiera, sin formularlo, que existió un pacto silencioso, guardar el secreto, de algo que no pertenece del todo a este mundo, algo que fue entregado a sus ancestros, con la condición de no ser revelado a destiempo. Entre leyendas y silencios, aparece la figura de los guardianes. No como personajes fantásticos, sino como una función. Gente nacida, para custodiar lugares, historias, objetos, energías. Algunos de ellos, se dice, nunca bajaban del todo a los valles. Vivían entre la niebla y el abismo, manteniendo ritos, que no se mezclaban, con las celebraciones abiertas, del resto del pueblo. A través de ellos, se tejía la relación, entre la ciudad secreta,
y el resto del imperio. Ellos sabían que podía contarse y que debía guardarse. Así, las raíces culturales de la ciudad perdida no están solo en las piedras que vemos hoy, sino en una forma de concebir el mundo donde la verdad nunca se ofrece desnuda. Siempre llega cubierta por velos, pruebas, símbolos. Y la ciudad en lo alto habría sido uno de esos velos más densos, una construcción física que al mismo tiempo era una metáfora viva. Lo que se hacía allí, lo que se decidía allí, lo que se veía allí, pertenecía a una capa de realidad que el resto de la humanidad no estaba llamada a compartir. Cuando finalmente, la conquista europea, comenzó a avanzar, como un fuego descontrolado, esa manera de entender el mundo, se vio amenazada. No solo porque se destruían templos, y se prohibían ceremonias, sino porque se imponía una nueva lógica, la de mostrarlo todo, medirlo todo, registrarlo todo. Frente a ese impulso, de exponer y clasificar, la respuesta natural, de una cultura acostumbrada al secreto, fue replegar lo más delicado, esconder lo más sagrado, dejar que algunas cosas fueran borradas a propósito, de la memoria visible. En ese contexto, se entiende mejor cómo una ciudad podía ser protegida, no solo por la geografía, sino por la decisión colectiva de guardar silencio. La montaña, la niebla, los precipicios ayudaban, sí, pero lo decisivo era otra cosa, la voluntad de no entregar todo lo que se sabía. Hay historias que sugieren que, al sentirse cercados, los sabios de los Andes no solo escondieron objetos, sino lugares enteros. Cerraron rutas, borraron huellas, cambiaron caminos. Y algunas ciudades, quizá las más importantes en términos espirituales, desaparecieron en un acto de autocensura sagrada. La ciudad perdida de los incas, entonces, no habría sido simplemente olvidada, sino cuidadosamente retirada del escenario. Como una pieza clave que se saca del tablero antes de que el juego se vuelva demasiado violento. Un lugar, levantado sobre antiguas líneas de energía, nutrido por mitos anteriores al propio imperio, destinado, desde el principio, a no pertenecer del todo a la historia lineal. Sus raíces culturales explican por qué existió. Su posterior silencio explica por qué tardó tanto en dejarse encontrar. Y sin embargo, hay una pregunta que sigue abierta, atravesando todas estas capas de sentido. ¿Qué guardaba exactamente esa ciudad para que todo un pueblo aceptara el costo de borrar su rastro? ¿Era solo un santuario, un retiro de la élite, un observatorio astronómico? ¿O había allí algo que tocaba los límites mismos de la realidad aceptable, algo que no podía caer en manos de quienes venían con una visión tan distinta del mundo? Esa pregunta, todavía sin respuesta, es la que nos llevará al siguiente nivel del enigma. Las huellas históricas suelen parecer firmes desde lejos, pero cuando uno se acerca descubre que están hechas de barro, de tinta interesada y de silencios cuidadosamente colocados. La conquista no solo derribó muros, reescribió el mundo. Y en esa reescritura, lo que no encajaba fue borrado, deformado o convertido en nota al margen. Por eso, si buscas a Machu Picchu en los relatos tempranos, no la encuentras, no porque no existiera, sino porque la historia que se preservó fue la historia que convenía.
Los cronistas españoles describieron ciudades, ritos y rutas con un apetito casi obsesivo, como si nombrar fuera también dominar. Pero su mirada era selectiva, veían lo que sabían reconocer y pasaban por alto lo que no entendían. Allí comienza el primer indicio de distorsión. Un templo podía ser anotado como idolatría. Una ceremonia podía reducirse a superstición. Una red de caminos podía convertirse, en su narrativa, en simple infraestructura para tributos. La complejidad se aplastaba para caber en un idioma ajeno. Y, sin embargo, incluso dentro de esos documentos hay grietas. Frases ambiguas. Descripciones que parecen apuntar a algo que el propio cronista no se atreve a explicar. Menciones a montañas veneradas, a piedras hablantes, a lugares que los indígenas evitaban señalar. En esas grietas se asoma una verdad incómoda: los Andes no eran solo territorio conquistado, eran un paisaje vivo con reglas propias, y esa vida no se dejaba traducir sin perder su esencia. Mientras el poder colonial se expandía, el imperio inca se fragmentaba en movimientos de resistencia, alianzas forzadas y refugios improvisados. Se habla de Vilcabamba como último bastión, pero el fin de un imperio rara vez ocurre en un único punto. Ocurre en una red de escapes, de escondites, de rutas alternas. En ese contexto, una ciudad elevada y discretamente integrada a la montaña podía convertirse en algo más que un lugar, podía ser una estrategia. No una fortaleza de guerra abierta, sino una fortaleza de silencio. Aquí aparece otro tipo de huella histórica, la ausencia como signo. Porque en historia, a veces lo más elocuente es lo que no está. Machu Picchu no figura como ciudad tomada, no figura como ciudad destruida, no figura como botín. Y esa omisión, repetida una y otra vez, sugiere un fenómeno que no es casual. Si el aparato colonial necesitaba registrar, ¿por qué no registró esto? Si necesitaba exhibir control, ¿por qué no exhibió esta conquista? Una respuesta posible, y peligrosa, es que nunca la conquistó. No por falta de fuerza, sino por falta de acceso. Las rutas podían cerrarse, los puentes podían caer, los caminos podían volverse falsos. Y, sobre todo, la información podía envenenarse. Un imperio que dominaba miles de kilómetros no lo hacía solo con ejércitos, sino con redes de comunicación, con mensajeros, con conocimiento del terreno. Si esa red se replegaba, el invasor quedaba ciego. Un ejército sin ojos camina hacia el abismo. Los hechos poco conocidos suelen sobrevivir en lugares inesperados, en relatos de viajeros tardíos, en documentos secundarios, en referencias indirectas, que solo cobran sentido cuando se conectan entre sí. Hay menciones dispersas a pueblos en las alturas que no se sometían del todo, a enclaves que parecían existir fuera del alcance de la administración colonial, a zonas donde la gente se movía, como si siguiera obedeciendo a una geografía sagrada, más antigua que la autoridad del virreinato. En ese murmullo documental, la idea de una ciudad reservada deja de sonar fantasiosa y se vuelve plausible. También hay que mirar cómo se construyó la imagen posterior de los incas. Durante mucho tiempo, se les retrató como una civilización derrotada y concluida, como si su mundo hubiera terminado,
con la caída de Cusco. Pero las culturas no se apagan como una lámpara. Se repliegan. Se mezclan. Se esconden. Persisten en ritos domésticos, en cantos, en formas de sembrar, en maneras de orientar una casa, en el respeto a una montaña. Esa persistencia es una huella histórica viva, aunque no siempre sea reconocida como tal. Entonces, Machu Picchu emerge como una paradoja, una ciudad que el mundo moderno descubre tarde, pero que nunca dejó de existir para quienes vivían cerca. La narrativa del descubrimiento, repetida tantas veces, puede distorsionar la pregunta real. No es quien la encontró, sino quien la mantuvo fuera de la vista. Porque mantener algo oculto no es pasividad, es una acción continua, sostenida por decisiones, miedos, pactos, y, quizás, por una comprensión del tiempo, mucho más larga que la nuestra. Hay otro elemento, que los documentos oficiales rara vez capturan, el temor reverente. No el miedo de huir, sino el miedo de profanar. En varias tradiciones andinas, ciertos lugares no se señalan con ligereza. No se guía a cualquiera hasta ellos. No se pronuncian sus nombres como si fueran simples coordenadas. Ese tipo de cuidado cultural puede funcionar como un mecanismo de protección tan eficaz como una muralla. Y así, una ciudad puede permanecer en su sitio, intacta, mientras alrededor cambia el idioma, la religión, las fronteras y las banderas. Pero las crónicas distorsionadas no solo vienen del lado del conquistador. También existen distorsiones, nacidas del deseo moderno, de explicar demasiado rápido. Cuando un misterio incomoda, se le pone una etiqueta, y se lo archiva. Residencia real. Centro ceremonial. Observatorio. Son palabras útiles, pero también pueden ser jaulas. Porque nombrar algo no siempre equivale a comprenderlo. Y lo que se hizo en Machu Picchu pudo haber tenido varias capas a la vez: política, astronomía, ritual, iniciación, retiro, y algo más difícil de decir. Hay una línea fina entre historia y mito, y en los Andes esa línea se vuelve bruma. No porque falten hechos, sino porque los hechos se vivían de otra forma. Un evento podía tener simultáneamente un sentido práctico y un sentido sagrado. Un camino era una ruta y una ceremonia. Una piedra era un límite y una memoria. Si se lee Machu Picchu solo con la mirada de la administración y la guerra, se pierde lo que la hizo necesaria. Si se lee solo con la mirada del mito, se pierde la precisión con que fue construida. Por eso, el tercer nivel del enigma no consiste en elegir entre historia o misterio, sino en aceptar que la historia misma fue uno de los campos de batalla. Lo que se registró y lo que se omitió. Lo que se exageró y lo que se redujo. Lo que se tradujo mal a propósito. Machu Picchu, en ese sentido, no es solo una ruina, es una pregunta incrustada en la memoria del continente, una interrupción en la narración colonial, un recordatorio de que no todo lo real se deja documentar. Y cuanto más se observa esa interrupción, más inquietante se vuelve una posibilidad, que el ocultamiento no fuera únicamente una consecuencia de la conquista, sino una medida planificada con anticipación.
como si los incas hubieran previsto un tiempo de oscuridad, un periodo en que ciertas cosas debían preservarse fuera del alcance del mundo que venía. Como si hubieran construido, además de muros y terrazas, un mecanismo de invisibilidad social, una ciudad que existiría, pero no sería dicha. Si esto es cierto, entonces la pregunta cambia de forma. Ya no es solo porque se ocultó durante siglos, sino que parte de la historia debía ser protegida durante esos siglos. Porque nadie oculta una ciudad completa, solo por nostalgia. Se oculta cuando lo que guarda es demasiado valioso, demasiado peligroso, o demasiado sagrado, para ser expuesto. Y ahora, con esa idea respirando detrás de cada piedra, el relato está listo para descender a los símbolos, a los arquetipos y a la lógica secreta que convierte un lugar en un umbral. La ciudad se vuelve otra cuando dejas de mirarla como ruina y empiezas a leerla como símbolo. Porque hay lugares que no fueron diseñados solo para habitarse, sino para interpretarse. En Machu Picchu, cada piedra parece colocada para sostener algo más que un muro, sostiene una idea. Y cuando una idea se construye en piedra, lo que se levanta no es solo arquitectura, sino un lenguaje secreto. Los incas no separaban lo utilitario de lo sagrado. Una escalera no era solo un paso, era un ascenso interior. Una puerta no era solo un umbral físico, era una frontera entre estados de conciencia. Una plaza no era solo un espacio, era una caja de resonancia, donde el sonido, la luz y la presencia humana podían alinearse con fuerzas invisibles. Desde esa perspectiva, Machu Picchu deja de ser una ciudad y se vuelve un mapa ritual, una coreografía de movimientos, pensados para transformar a quien la recorre. En el corazón de su simbolismo está la montaña misma. No como paisaje, sino como entidad. En la tradición andina, las montañas son apus, guardianes, espíritus tutelares, inteligencias antiguas. No se las domina, se negocia con ellas. No se las explota, se les pide permiso. Construir en la cresta, entre abismos, no era solo una hazaña técnica. Era una declaración: aquí se vive cerca del umbral, donde lo humano aprende a escuchar algo superior y más antiguo. Por eso, la ciudad parece suspendida entre mundos. Abajo, el río serpentea como una cuerda viva, marcando el límite de lo cotidiano. Arriba, el cielo se abre como un océano frío, donde las constelaciones cumplen su propio ritual. Entre ambos, Machu Picchu no está en medio, está en cruce. Es una bisagra. Y una bisagra no existe para quedarse quieta, sino para permitir el paso. El símbolo esencial de este lugar no es el escondite, sino la transición. Los arquetipos aparecen, en su disposición, como si alguien hubiera querido condensar una mitología completa en terrazas, fuentes y muros. Hay una narrativa de ascenso, de prueba y de revelación. Las terrazas no solo contienen tierra, contienen tiempo, capas de trabajo humano, paciencia convertida en paisaje. El agua no solo fluye, purifica, conduce, inicia. La piedra no solo sostiene, recuerda.
Todo sugiere un recorrido, en el que el visitante, sin darse cuenta, atraviesa etapas internas. En muchas tradiciones, las ciudades sagradas se construyen con una idea central: reproducir el universo en miniatura. Un microcosmos. Así, caminar por sus calles equivale a caminar por un modelo del orden del mundo. Machu Picchu parece responder a esa lógica: arriba y abajo, luz y sombra, seco y húmedo, abierto y cerrado. No son contrastes casuales. Son pares rituales, polaridades que se equilibran, como si la ciudad fuera un instrumento afinado para sostener armonía. Y en esa armonía hay un punto especialmente inquietante: el silencio. No el silencio de la ausencia, sino el silencio como método. Un silencio construido. Un silencio que se siente incluso cuando hay viento. Como si este lugar estuviera diseñado para que el pensamiento baje el volumen y algo más sutil comience a hablar. Tal vez por eso, tantas personas, sin conocer la historia, describen una sensación difícil de explicar: una calma extraña, una atención aguda, una percepción de estar siendo observado por la montaña. Los símbolos no se muestran como un cartel, se esconden a plena vista. Lo sagrado se disfraza de cotidiano para sobrevivir. Eso también es una clave del ocultamiento. Si Machu Picchu fue ocultada durante siglos, quizá el secreto no consistía solo en que nadie llegara físicamente, sino en que, incluso llegando, nadie entendiera que estaba mirando. Porque puedes pararte frente a un umbral y creer que es solo una pared. Puedes cruzar una puerta y pensar que es solo una entrada. La ignorancia, a veces, es la mejor forma de invisibilidad. Y hay símbolos aún más antiguos que el imperio. Porque los incas no nacieron en un vacío, heredaron, integraron, transformaron. En los Andes, lo sagrado se acumula. Un lugar puede ser venerado por una cultura, y luego por otra, y luego por otra más, como si el sitio mismo eligiera ser altar. La pregunta entonces se vuelve más profunda: ¿levantaron Machu Picchu sobre un punto ya marcado por tradiciones anteriores, sobre un nodo que ya era umbral antes de recibir nombre inca? En ese punto aparecen interpretaciones paralelas. No como fantasías, sino como lecturas posibles. Una lectura dice: Machu Picchu fue un santuario del sol, un espacio de élite, una joya aislada. Otra lectura dice: fue un centro de iniciación, un lugar donde se entrenaba la mirada para ver lo invisible. Otra lectura más arriesgada insinúa: fue una estación de paso, un lugar construido para sostener contacto, comunicación o tránsito entre planos que la mente ordinaria no reconoce. En esta historia, ninguna lectura se descarta todavía, porque el enigma vive justamente en la superposición. Mito y símbolo se convierten entonces en herramientas, no para escapar de la historia, sino para leer lo que la historia no puede decir. Porque hay experiencias que no caben en un documento. Hay pactos que no se escriben. Hay conocimientos que se transmiten de forma indirecta, escondidos en rituales, en orientaciones, en relatos que parecen cuentos, pero que en realidad son instrucciones para quien sabe interpretarlas.
Si Machu Picchu fue ocultada, tal vez la clave no está en un objeto escondido, sino en un patrón. En una estructura mental. En una forma de ordenar el mundo que permite abrir y cerrar puertas internas. Y si eso es así, la ciudad no necesita defenderse con armas, se defiende con significado. Se protege porque no es evidente. Se protege porque exige una mirada distinta. Y esa mirada no se impone, se conquista. A partir de aquí, el relato ya no puede quedarse solo en lo visible. Porque los símbolos son señales hacia algo más. Y cuando un lugar reúne tantas señales, el siguiente paso es inevitable: acercarse al borde, donde lo histórico empieza a volverse místico, donde la interpretación deja de ser solo cultural, y comienza a rozar los límites de la realidad. Allí, justo allí, empieza la verdadera inquietud, la sospecha de que la ciudad no solo fue escondida del mundo, sino escondida para el mundo. El aire cambia cuando la explicación racional ya no alcanza, no porque la razón sea débil, sino porque hay lugares que fueron pensados para operar en más de un nivel a la vez. Machu Picchu, vista desde lejos, es piedra y montaña; vista desde dentro, es un mecanismo sutil. Y cuando un mecanismo sutil se activa, lo primero que se altera no es el paisaje, sino la percepción. Como si el sitio te obligara a mirar con una parte de ti que normalmente permanece dormida. Hay una frontera invisible que se cruza sin ceremonia. Ocurre cuando el cuerpo deja de estar solo de visita y empieza a responder como si reconociera algo. No es euforia ni miedo, es una atención inusual, una calma tensa, una sensación de que el silencio tiene capas. En ese estado, cada paso pesa más, no por cansancio, sino por significado. Y entonces surge la sospecha: quizá esta ciudad no se ocultó solo para evitar el saqueo, sino para mantener intacta una función que se arruina cuando se vuelve espectáculo. Las culturas antiguas entendían que ciertos conocimientos no pueden exponerse sin volverse inofensivos. Lo sagrado, cuando se repite sin comprensión, se convierte en decoración. Por eso, lo más delicado se protege con distancia, con dificultad, con altura. No se trata de elitismo, sino de cuidado. Hay cosas que necesitan silencio para existir, como una llama que se apaga con el viento de la mirada curiosa. Machu Picchu, en ese sentido, parece construida para preservar un tipo de experiencia y no solo un lugar. A partir de aquí, el relato entra en la zona donde la historia se queda corta y las posibilidades se multiplican. Porque si esta ciudad era un umbral, entonces su ocultamiento pudo haber sido un cierre deliberado. Un acto técnico y espiritual a la vez. Cerrar un lugar, para los incas, no implicaba destruirlo. Implicaba retirarle la clave. Cambiar el acceso. Reorientar el camino. Dejarlo intacto, pero fuera de alcance. Como si hubieran apagado una puerta, sin derribarla. Hay señales que invitan a pensar en límites de realidad. No como magia de cuentos, sino como una comprensión distinta del espacio. Un santuario elevado,
puede funcionar como un punto de calibración entre el cielo y la tierra, entre ciclos solares y ritmos humanos. Si el lugar fue afinado para eso, entonces su función no sería visible a simple vista. Sería una resonancia, una sincronía, un ajuste. Algo que ocurre cuando la piedra, el agua, la luz y la intención humana coinciden en un mismo instante. En algunas tradiciones, los portales no son agujeros en la pared, sino estados de alineación. No se atraviesan con el cuerpo, sino con la conciencia. Y tal vez por eso, Machu Picchu no necesitaba una guardia militar permanente, su verdadera protección era la dificultad de interpretarla. Puedes estar allí y no ver nada. Puedes recorrerlo y quedarte en la superficie. El lugar no se revela por presencia física, sino por lectura interna. Eso vuelve el secreto extremadamente resistente, incluso frente al tiempo. Imagina que el ocultamiento fue un gesto de responsabilidad. Que los sabios de los Andes entendieron que se acercaba un choque de mundos y que ese choque no debía tocar ciertos espacios. Porque hay conquistas que no solo roban oro, roban sentido. Y cuando el sentido se rompe, lo que se activa, puede volverse peligroso, no por maldad, sino por desorden. Así, cerrar Machu Picchu pudo haber sido como sellar un instrumento, para que nadie lo toque, sin saber música. Desde esa perspectiva, el abandono deja de ser abandono. Se convierte en suspensión. La ciudad no muere, entra en pausa. Sus fuentes siguen esperando al agua correcta, sus muros siguen esperando a la luz exacta, sus terrazas siguen sosteniendo el gesto de la paciencia. Y los siglos, en lugar de desgastarla, se vuelven parte del mecanismo, como si el tiempo fuera un ingrediente necesario. Tal vez el ocultamiento no fue solo espacial, sino temporal, no era para que nadie la encontrara, sino para que nadie la encontrara antes de tiempo. Y si esto es cierto, entonces la pregunta se vuelve más íntima y más inquietante. ¿Qué se preservaba aquí? ¿Qué necesitaba siglos de silencio? ¿Qué tipo de conocimiento requiere maduración colectiva antes de ser visto? Porque una ciudad no se esconde para siempre, se esconde hasta que algo cambia. Y tal vez lo que cambió no fue la montaña, sino el mundo. La forma humana de preguntar. La disposición a escuchar sin destruir. La mística, en su forma más noble, no promete milagros, propone una ética del misterio. Reconocer que hay límites. Que no todo está hecho para ser tomado. Que algunas puertas se abren con reverencia, no con fuerza. Machu Picchu, oculta durante tanto tiempo, parece recordarnos esa ley: lo que se protege no siempre se protege por miedo, sino por cuidado. Y cuando el cuidado se rompe, el misterio no desaparece, se vuelve ruido. Ahora el relato se acerca a un punto sin retorno, porque tras los símbolos y el umbral surge el puente hacia lo moderno. La ciudad, que parecía enterrada en el pasado, comienza a proyectar una sombra sobre nuestro presente. Y en esa sombra se insinúa algo inesperado: conexiones, coincidencias, ecos que cruzan siglos, como si la historia no fuera una línea, sino un círculo que vuelve a cerrarse lentamente.
Algo en esta historia empieza a incomodar justo ahora, en el punto exacto donde el pasado debería quedarse quieto, pero no se queda. Porque si Machu Picchu fue un cierre deliberado, un santuario suspendido en el tiempo, entonces hay una pregunta que se vuelve inevitable y peligrosa: ¿qué ocurrió para que esa puerta comenzara a entreabrirse en la era moderna? Y, sobre todo, ¿quién decidió que era el momento? Durante siglos, el mundo avanzó sin verla. Imperios nacieron y cayeron, mapas se redibujaron, lenguas se impusieron sobre otras lenguas. Y, sin embargo, la ciudad permaneció allí, como una palabra que nadie pronunciaba. Entonces, de pronto, llega el siglo de la fotografía, del registro, de la obsesión por archivar la realidad. Y la ciudad aparece en imágenes, como si hubiera esperado precisamente a la época en que el ojo humano empezaría a depender de pruebas visuales para creer. ¿Casualidad o sincronía? El relato oficial dice, fue hallada. Pero esa palabra es demasiado simple, demasiado limpia. Porque hallar sugiere accidente. Y lo que ocurrió alrededor de Machu Picchu tiene el contorno de una cadena de decisiones, de guías, de rumores, de rutas sugeridas en el momento correcto. Como si la ciudad no se hubiera dejado encontrar por cualquiera, sino por quien podía convertirla en un símbolo global. Y aquí el enigma se afila: ¿fue el hombre quien llegó a la ciudad, o fue la ciudad la que llamó al hombre? A medida que el mundo moderno la incorpora, algo cambia en la energía del lugar. No hablo de magia teatral, sino de transformación de significado. Un santuario que vive del silencio empieza a recibir miles de pasos, miles de miradas, miles de voces. Y, aún así, el misterio no muere. Solo se desplaza. Se esconde en otra parte. Como si Machu Picchu tuviera capas: la capa turística, la capa histórica, la capa simbólica, y una última capa que no se entrega aunque la iluminen con todos los focos del planeta. Y mientras tanto, el presente hace algo extraño: empieza a reflejar al pasado. En distintos puntos del mundo, en universidades, en laboratorios, en centros de investigación, aparece el mismo patrón una y otra vez: el deseo de detectar lo invisible. Se escanean suelos, se miden resonancias, se buscan vacíos, cámaras, pasadizos. Se intenta revelar lo que el silencio protegió. Y cuanto más se busca, más se siente que la ciudad no está escondiendo algo como un cofre, sino como un organismo que sabe dónde guardar su corazón. Aquí surge un detalle que casi nadie dice en voz alta, aunque muchos lo intuyen: a veces, revelar demasiado pronto puede romper lo que se intenta comprender. No porque exista una maldición, sino porque el misterio tiene condiciones. Un ritual no funciona sin intención. Un umbral no se cruza sin preparación. Y si Machu Picchu fue diseñada como un instrumento, una arquitectura capaz de alinear cuerpo, agua, piedra y cielo, entonces exponerla sin el conocimiento que la activaba podría convertirla en algo incompleto, como una melodía tocada con manos que no escuchan. Es en este punto donde aparece el eco inquietante: el mundo moderno no solo descubre la ciudad, también la convierte en escenario. Y un escenario, por definición, pide ser visto. Pero Machu Picchu, por su naturaleza, pedía lo contrario: pedía ser sentido en silencio.
Esa contradicción crea tensión. Como si dos realidades estuvieran superpuestas sobre el mismo lugar. Una realidad de postales y rutas. Y otra realidad más antigua, que observa sin mostrarse. Por eso, algunos visitantes describen experiencias extrañas sin ponerse de acuerdo entre sí. No son historias idénticas, no hay un guión. Pero comparten un mismo núcleo, la sensación de que el lugar responde. Que algo cambia cuando te detienes en ciertas zonas. Que el aire pesa distinto. Que el pensamiento se vuelve más lento, como si alguien bajara el volumen del mundo exterior para que escuches otra cosa. Y entonces vuelves a esa pregunta inicial, más incómoda que antes: si todo esto fuera solo piedra, ¿por qué se siente como presencia? El enigma se vuelve más intenso, cuando se mira el fenómeno desde otra perspectiva. El presente está lleno de tecnología, pero también está lleno de hambre espiritual. La gente viaja, sube, paga, espera, cruza controles, se esfuerza, como si buscara algo que no aparece en los folletos. Y quizá eso es lo que la ciudad estaba esperando, no cámaras mejores, sino una humanidad lo bastante cansada de lo superficial como para sospechar que hay algo detrás. Entonces, la conexión entre lo antiguo y lo moderno deja de ser una curiosidad y se vuelve un patrón. La ciudad oculta reaparece justo cuando el mundo se vuelve ruidoso. El santuario suspendido emerge justo cuando la gente pierde sentido. El umbral se deja ver justo cuando la realidad cotidiana empieza a sentirse incompleta. ¿Y si el ocultamiento fue una espera? ¿Y si la ciudad no se escondió por miedo a ser destruida, sino para reaparecer cuando pudiera cumplir su función? Y ahora, sin que lo notes, la historia te empuja hacia una pregunta más peligrosa que todas las anteriores. Si Machu Picchu es un mecanismo, un umbral, un instrumento de alineación, ¿qué ocurre cuando millones de conciencias lo atraviesan sin saberlo? ¿Se activa algo? ¿Se desgasta algo? ¿O, por el contrario, se alimenta, como si cada visitante fuese una chispa que reactiva lentamente una memoria dormida? Porque tal vez el verdadero misterio no está en lo que hay debajo de la piedra. Tal vez está en lo que se despierta dentro de la mente humana cuando pisa esa piedra. Y esa idea abre la siguiente puerta, la más difícil de todas, la puerta filosófica, la que no pide pruebas, sino valentía. Si la ciudad fue ocultada para proteger un conocimiento, entonces el conocimiento no era un objeto. Era una forma de ser. Una forma de mirar. Una forma de vivir, en un mundo donde lo visible no agota lo real. Y si ese conocimiento vuelve ahora, en plena era moderna, la pregunta final empieza a respirar en la oscuridad: ¿estamos preparados para recordar lo que los antiguos decidieron olvidar a propósito? Ahora llegamos al lugar más silencioso de esta historia, el lugar donde las palabras empiezan a fallar porque lo que intentan nombrar ya no pertenece solo al pasado ni al presente, sino a algo que respira entre ambos. Aquí no buscamos más datos, buscamos sentido. Y el sentido, cuando es profundo, no se encuentra, se reconoce, como si siempre hubiera estado esperando detrás de todo lo demás.
Si Machu Picchu fue ocultada durante siglos, tal vez el acto de ocultar no era defensivo, sino pedagógico. Como si el mundo necesitara aprender algo antes de poder ver. Porque hay verdades que no se enseñan, sino que se descubren cuando la pregunta correcta finalmente aparece. Y la pregunta correcta no nace del intelecto, nace del agotamiento, del asombro, del momento en que la certeza deja de ser suficiente y la duda comienza a ser interesante. La ciudad perdida, entonces, no se perdió por accidente. Se perdió para dejar espacio. Espacio al caos, al olvido, al error. Porque solo atravesando ese desierto es posible reconocer el valor del agua. Solo después del ruido largo, el silencio vuelve a hablar. Y tal vez eso es lo que ocurre ahora, en esta época ruidosa, acelerada, saturada. La gente llega a la montaña no porque busque un monumento, sino porque intuye que hay algo que ya no se encuentra en ninguna otra parte. En el fondo, toda búsqueda espiritual es la misma, el intento de recordar que el mundo tiene profundidad. Que la superficie no agota la existencia. Que hay capas debajo de la piel de las cosas. Machu Picchu, en ese mapa invisible, funciona como un recordatorio tridimensional. No dice nada, pero obliga a sentir. No explica nada, pero exige presencia. Y quien llega allí desprevenido, esperando solo una foto, a veces regresa cambiado sin entender por qué. Algo se movió. Algo se abrió. Algo quedó tocado. Esa transformación silenciosa es el tipo de enseñanza que no cabe en ningún texto. Es metafísica, en el sentido más simple, algo que ocurre, más allá de lo físico, aunque necesite lo físico, para activarse. La piedra, no es mágica por ser piedra, sino por cómo fue colocada, por cuándo fue colocada, por qué manos la tocaron, y qué intención la sostuvo, mientras ocupaba su lugar. La arquitectura, vista así, deja de ser ingeniería, y se vuelve una forma de gramática espiritual, un lenguaje, que no habla al oído, sino al centro del pecho. Y ahora, si miramos toda la historia, desde esta altura, el enigma deja de ser, simplemente histórico. Se vuelve filosófico. Porque si una ciudad puede permanecer oculta siglos completos, si una verdad puede sobrevivir bajo capas de silencio, si un conocimiento puede atravesar el olvido, sin morir, entonces eso significa que hay formas de proteger lo sagrado, que escapan al control. Que hay leyes más profundas que las leyes del poder. Que hay resistencias que no necesitan ejércitos. El ocultamiento, en ese sentido, no fue debilidad. Fue estrategia espiritual. No se trataba de huir, sino de preservar. No se trataba de negar el mundo, sino de guardar lo mejor. Como si los sabios de los Andes hubieran entendido algo esencial, que lo más importante no puede defenderse con fuerza, sino con invisibilidad, no puede enseñarse con palabras, sino con experiencia, no puede transmitirse con libros, sino con espacios vivos, que obliguen al alma a despertar. Y tal vez, entonces, el verdadero tesoro de Machu Picchu nunca fue un objeto. Fue una posibilidad. La posibilidad de que un lugar pueda funcionar como portal. No hacia otro mundo físico, sino hacia otra forma de habitar este mundo.
hacia una percepción en la que la montaña no es paisaje, sino compañía, donde el río no es recurso, sino respiración, donde la piedra no es material, sino memoria. Esa forma de habitar no se puede conquistar. Solo se puede recordar. Recordar, en este contexto, no es traer información del pasado. Es reconocer algo que siempre estuvo latente. Como si cada persona llevara dentro una versión dormida de sí misma que solo despierta cuando algo toca la frecuencia correcta. Y Machu Picchu, quizá, fue diseñada precisamente para eso, para ser una frecuencia. Una nota sostenida en piedra, que atraviesa los siglos, y que, cuando alguien se acerca, con la suficiente quietud, comienza a resonar, dentro. Entonces, el acto de ocultar la ciudad no fue solo político ni solo espiritual, fue técnico en un sentido superior. Fue retirarla de la circulación para que no se desgastara. Fue protegerla del ruido para que conservara su capacidad de hacer silencio. Fue suspenderla en el tiempo para que llegara intacta al momento en que la humanidad, cansada de superficie, comenzara a buscar profundidad otra vez. Y si eso es cierto, si hay algo de verdad en esta lectura, entonces la ciudad no terminó de revelarse todavía. Porque lo que se muestra ahora es solo una capa. La capa turística, la capa histórica, la capa simbólica. Pero la capa más profunda, la que justifica el ocultamiento, esa capa no se revela con excavaciones. Se revela con atención, con silencio, con reverencia. Se revela cuando alguien se para frente a esas piedras y deja de preguntar qué pasó aquí y empieza a preguntar qué me pasa a mí aquí. Y esa inversión de la pregunta es el verdadero umbral. Porque cuando el misterio deja de estar afuera y empieza a estar adentro, todo cambia. El lugar deja de ser objeto de estudio y se convierte en espejo. Y los espejos no mienten, te devuelven exactamente lo que llevas. Si llegas vacío, te devuelve vacío. Si llegas con ruido, te devuelve ruido. Pero si llegas con la disposición de escuchar, aunque no sepas qué, el lugar responde. La filosofía más profunda nunca es complicada. Siempre es simple, pero difícil de sostener. Y la filosofía de Machu Picchu parece ser esta: existen lugares que no pertenecen al tiempo ordinario. No porque estén fuera del tiempo, sino porque operan en otro ritmo. Y cuando entras en contacto con ese ritmo, algo en ti se ajusta. No es dramático. No es explosivo. Es sutil. Pero irreversible. Por eso tal vez fue ocultada. Porque un lugar así no puede estar disponible todo el tiempo. Necesita protección. Necesita cuidado. Necesita que quienes lleguen estén, de alguna forma, listos. Y estar listo no significa ser sabio. Significa estar dispuesto a no saber. Estar dispuesto a sentir sin nombrar. Estar dispuesto a que algo antiguo toque algo dormido en ti y lo despierte sin explicaciones. Y entonces, en este punto del relato, ya no importa tanto si hubo pasadizos secretos o cámaras ocultas. Ya no importa si Pachacútec escondió algo bajo las piedras. Porque el verdadero secreto no está debajo, está alrededor. Está en el aire.
Está en la forma en que la luz cruza el valle al amanecer. Está en cómo la niebla se levanta como si respirara. Está en el silencio que persiste aunque haya multitudes. Ese secreto no se puede excavar. Solo se puede vivir. Y ahora, después de atravesar símbolos, historia, mística y filosofía, el relato está listo para cerrarse. Pero no como un final que resuelve, sino como un final que abre. Porque las mejores historias no terminan, te dejan parado en un borde, mirando hacia algo que ya no puedes ignorar. Y ahora, justo aquí, donde debería llegar una respuesta definitiva, aparece lo más inquietante: la historia no quiere cerrarse como un caso resuelto. Se niega a convertirse en una explicación cómoda. Porque si Machu Picchu fue ocultada para proteger algo, entonces el secreto nunca estuvo destinado a ser entregado como un dato, sino como una experiencia que cambia a quien se atreve a sostenerla. Tal vez por eso, cuando se intenta concluir, lo único que surge es otra pregunta, más silenciosa y más profunda que todas las anteriores: ¿qué parte de esta ciudad se oculta todavía, incluso cuando crees haberla visto entera? Puede que no sea una cámara subterránea ni un pasadizo sellado. Puede que sea una llave interior. Algo que no se encuentra bajo la piedra, sino dentro de la mirada con la que la observas. Piensa en esto con calma. Machu Picchu no fue borrada por el derrumbe del tiempo. Fue preservada por el tiempo. Como si los siglos fueran un guardián más, un filtro, una forma de asegurarse de que solo llegaran hasta ella quienes, de algún modo, ya estaban preparados para no destruir lo que no comprendían. Y aún así, el mundo moderno llegó con prisa. Con cámaras. Con ruido. Con el impulso de poseer lo que apenas debería contemplarse. Sin embargo, pese a todo ese ruido, algo sigue intacto. Algo resiste. Hay un momento, a veces breve, a veces largo, en que el lugar deja de ser monumento y se vuelve presencia. Un instante donde la mente se queda sin frases, y solo queda una sensación de orden antiguo, como si el aire estuviera alineado con una geometría invisible. No es espectáculo. No es milagro. Es una claridad extraña, una certeza sin palabras. Tal vez esa era la verdadera protección, que el secreto no pudiera ser robado. Porque el oro VBL es lo que se puede cargar. Lo que se puede registrar. Lo que se puede vender. Pero el secreto de Machu Picchu, si existe, no entra en un bolsillo ni en un museo. Es una forma de estar. Un ritmo interno. Una manera de percibir la montaña como algo vivo y no como un fondo para fotos. Y entonces todo encaja desde otra perspectiva. El ocultamiento no fue solo un acto de defensa frente al invasor. Fue un acto de amor hacia lo sagrado. Un modo de decir: esto no es para el saqueo, ni para la exhibición, ni para la curiosidad impaciente. Esto es para la transformación lenta. Para la contemplación. Para el silencio. Para quienes entienden que hay lugares que no se visitan, se escuchan. Quizá la ciudad se ocultó porque sabía algo sobre el ser humano. Sabía que la mente intenta dominar lo que teme y lo que desea. Sabía que el lenguaje, a veces, mata la experiencia cuando la encierra en definiciones.
Sabía que la explicación fácil tranquiliza, pero también empobrece. Y por eso se protegió de la manera más elegante, dejando que el mundo creyera que estaba perdida, mientras permanecía ahí, respirando en su altura, esperando el tipo de visitante que llega con menos respuestas y más respeto. Al final, la pregunta por qué fue ocultada por siglos, puede tener muchas capas. Puede ser geografía. Puede ser política. Puede ser estrategia. Puede ser silencio cultural. Puede ser azar. Pero hay una última capa, la más delicada, que se ocultó para que no fuera profanada por una humanidad que todavía no sabía mirar sin tomar. Y esa capa no se discute, no se prueba, no se demuestra. Solo se intuye cuando el corazón baja la voz. Así que aquí, en la última parte, la historia no te entrega un cierre de piedra. Te entrega un cierre de niebla. Una invitación a quedarte un poco más en el borde del misterio sin exigirle que se rinda. Porque hay enigmas que, cuando se resuelven del todo, dejan de servir. Y hay otros que están vivos precisamente porque siguen abiertos, como una puerta que no se empuja, sino que se espera. Si este viaje te habló en algún lugar profundo, suscríbete y deja un comentario. A veces las respuestas aparecen cuando alguien se atreve a preguntar.